tardes, amigos televidentes. Agradecemos que nos siga sintonizando a través de la señal de Voz TV Canal 14. El día de hoy en Impacto Financiero estaremos abordando un tema que causa algunas dudas, pero que también es importante saberlo para saber cómo proteger nuestros derechos. Estamos hablando acerca del delito de injurias y el delito de calumnias, que son dos delitos por separado. Para ello ya nos acompaña el licenciado Ernesto Hermida de la firma jurídica HM&M, que nos va a estar detallando con claridad y de manera práctica todo lo que debemos saber al respecto de estos delitos. Buenas tardes, licenciado, bienvenido. Buenas tardes, un gusto, Nubia, nuevamente poder estar acá ante la audiencia. Licenciado, para iniciar con este tema sería bueno definir, cuando hablamos en derecho, de qué se trata el delito de injurias y de qué se trata el delito de calumnias. Me agrada que has manejado eficientemente el tema delito de, porque en efecto son algunas conductas especiales y sí son delitos dentro de nuestro Código Penal. A veces tiende a confundirse con el tema de las faltas, porque existen las faltas y los delitos. Ok, este es un delito. ¿En qué consiste el delito de injuria y calumnia? En el caso de la injuria, Nubia, estamos hablando, son todas aquellas expresiones o actos o acciones que van en contra de la honra, la reputación o la dignidad de una persona, que no constituyen delito necesariamente. En el caso de la calumnia, contrario sensu, estamos hablando de todas aquellas imputaciones que sí son constitutivas de delito que hace una persona contra otra sabiendo que es falso. Eso es básicamente el término de injuria y calumnia. En el artículo 131, literal E del Código Penal, está definido los delitos de injurias y calumnias como tal. Y a la calificación propia de cada una de estas conductas, nosotros las encontramos en el artículo 202, el delito de calumnia, y en el artículo 203 del Código Penal de Nicaragua, el delito de injurias. Importante la aclaración porque es un tema que tiende a confundir bastante a la población. La mayoría de las personas, y me incluyo incluso, porque antes de conversar con usted, yo misma pensaba que injurias y calumnia era un solo delito, no que eran por separado. Lo que pasa es que tal vez por el hecho de que la persona que lo comete normalmente, casi en todos los casos, sucede que cometen los dos al mismo tiempo, a la vez, entonces por eso viene tal vez la confusión. Tal vez al respecto de esto nos puede brindar algún ejemplo de una situación que conlleve a ese tipo de delito. Claro que sí, es muy importante lo que estás mencionando porque de manera popular la gente dice, no, es que lo voy a llevar a los juzgados por injurias y calumnias. Exacto. Pero no, cada uno es una conducta separada, por eso es la importancia de este tema. Además que son cosas del día a día, Nubia. Este tipo de conductas suelen pasar de manera frecuente en los centros comerciales, en los mercados, en los colegios, en donde hay interacción entre las personas, suelen suceder este tipo de situaciones. Ejemplos en concreto de injuria. Ok, hay dos personas y entonces una le dice a la otra, sos un miserable, sos lo más bajo, sos una persona que no tenés dignidad, sos un vulgar. Entonces se empieza a denigrar a la otra persona. Ahí nosotros estamos en presencia de injuria. O aquellas situaciones en donde se empieza a ofender con malas palabras a la otra, sos una X, sos una P. Estamos hablando de situaciones de injuria. Las calumnias, ya estamos hablando de otra cosa. Por ejemplo, cuando una persona le dice a otra, yo sé que vos conseguiste ese vehículo porque andás metido en droga. O sé que tenés dinero porque fuiste a robar a la casa de la esquina, o ese televisor te lo robaste a fulano. Ya estamos imputando hechos como, por ejemplo, casos de droga, que son delitos específicos, casos de robo, que son delitos específicos. La calumnia como tal es entonces la imputación a otra persona de un hecho delictivo, a sabiendas que eso es falso. Y ambas conductas pueden ser objeto de un proceso penal. Interesante lo siguiente, Nubia. El bien jurídico protegido en estas conductas es el honor. En ese sentido, este derecho fundamental abarca lo que tiene que ver con la reputación ante los demás, que ese es el honor objetivo, pero también abarca
lo que tiene que ver con la autoestima, con la dignidad de uno. Ese es el honor subjetivo. Entonces, por eso es que la ley castiga este tipo de conductas, calificándolas como delitos con una sanción. ¿Cuáles podrían ser el tipo de sanciones a las que se enfrentaría alguien que esté, que pueda ser involucrado en un tipo de delito de injurias o de calumnias, o de las dos a la vez? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Bueno, estamos hablando de que si una persona víctima por injurias o por calumnias o por ambas decide accionar el sistema de justicia, perfectamente puede llevar al sujeto activo o al autor del hecho ante un juez o bien a la instancia policial. Ya compromete a la persona porque esta persona tiene que responder ante la justicia por ese hecho en concreto. Eso implica que pudiese haber, no voy a decir acusación porque realmente no es una acusación, técnicamente en el artículo 79 del Código Procesal Penal se establece que este tipo de conductas se procesan de manera privada y a través de la vía privada se conocen como querella. No es acusación propiamente. Entonces te pueden formular una querella, la llevan ante un juez y el juez puede resolver en un proceso penal si sos responsable o no sos responsable de esos hechos. Consecuentemente, si te declaran culpable por esos delitos, pudieses conllevar una sanción económica que anda rondando de 100 días multa hasta los 300 días multa. Es algo bastante representativo en términos monetarios. Aparte de eso, que durante el proceso uno incurre en alguna omisión, por ejemplo, al llamado de llegar a la audiencia, de no justificarse, el juez tiene la potestad inclusive de mandar a detener a la persona y dejarla bajo régimen de prisión. Los delitos como tales no conllevan la privación de libertad como pena de prisión, no, sino que si en el proceso el querellado o la persona que comete el delito es citado y no se justifica y deliberadamente no llega ante el juez porque dicen, me vale, no quiero llegar, el juez tiene la facultad y la potestad de mandar a traer a esa persona con una orden de captura y someterlo a la justicia con privación de libertad, porque ya hay una conducta deliberada de no obedecer al llamamiento judicial. Pero el delito como tal no lleva prisión, lleva penas económicas. Importante esa aclaración porque sí, yo he escuchado personas que de repente dicen, lo voy a meter a la cárcel por injurias y calumnias, y como tal no es que existe. Es decir, si una persona que es un querellado se llama, sí. Okay, asiste puntualmente y sigue todo el proceso como debe ser en orden, no necesariamente va a caer detenido, sino más bien va a tener que enfrentar, digamos, una sanción económica. Pero ojo con lo siguiente, eso no te deslinda de otras responsabilidades, porque puede que no caiga detenido si sale culpable, pero la persona afectada perfectamente puede recurrir por la acción civil en sede penal o bien por una acción posterior por daños y perjuicios, ya sea en la vía civil o, repito, ejercer una acción civil en sede penal por daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque dependiendo de la magnitud de la conducta, el daño que se haya ocasionado, habría que ver si hay una repercusión económica de trasfondo. No es lo mismo una situación con una persona natural a quien afecta su dignidad, que sabemos que no hay manera de pagar la dignidad de una persona, estamos claros. Pero medir en términos económicos una afectación, por ejemplo, a una empresa, a una sociedad, eso conlleva un trasfondo que sí puede implicarte una cuestión económica muy fuerte y a la hora del proceso se puede cuantificar. ¿A dónde puede acudir una persona cuando está siendo víctima de estos delitos? En estos casos las personas pueden acudir a una instancia policial. La ley te lo permite. Y entonces la policía puede citar a las partes, puede hacer una investigación y faculta la ley a la institución policial para que estos casos los pueda trasladar a los tribunales de justicia. Doctor, bueno, ya para ir finalizando, este tema es bastante extenso y nos gustaría como continuarlo, ¿verdad? Pero ya el tiempo pues se nos está agotando. ¿Dónde pueden contactarlo para tener esa asesoría idónea que necesitan las personas que se sientan que tal vez están siendo víctimas de este o de cualquier otro delito?
Nos pueden contactar a través de las plataformas en redes sociales. Estamos como Firma Jurídica HMIM. Estamos ubicados en el edificio Plaza Centroamérica, 5º piso. O bien nos pueden contactar a través del teléfono personal que tenemos destinado para ellos. Con gusto les atenderemos. Muchísimas gracias, doctor, por toda esa información y los consejos también que les ha dado acá a todos los televidentes que nos están sintonizando. Y bueno, de esta manera nosotros concluimos con esta entrevista que estuvo súper interesante, pero usted no le cambie porque nosotros tenemos mucha más información de su interés.